Bueno, vamos a ir dando inicio. En nombre de la Facultad de Ciencias Empresariales y la Oficina de Egresados, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de actualización que nos convoca esta tarde, denominado La magia del marketing relacional. Solicito amablemente mantener silenciados los micrófonos para evitar interferencias en el desarrollo de la charla y los invitamos a que aprovechen este espacio realizando sus preguntas y aportes. Antes de dar inicio con la conferencia, le damos la bienvenida a la decana Sandra Franco, quien les va a brindar un saludo muy especial por acompañarnos esta tarde. Bienvenida, decana. Un saludo muy especial a todas las personas que hoy se conectan con nosotros a nuestro gran webinar, La magia del marketing relacional. Sin lugar a dudas, el marketing es una parte fundamental del mundo de las organizaciones y de las empresas. En nuestra Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de San Buenaventura, seccional Medellín, el mercado es algo importante dentro de los análisis en nuestros programas de Administración, Contaduría Pública, Negocios Internacionales. Es por eso que hoy tenemos una de nuestras profesoras expertas, nuestra PhD, la doctora en Administración, Magister en Dirección de Marketing, especialista en Gerencia de Proyectos, ingeniera de Mercados, docente de Mercado Relacional, de Reputación Corporativa, de Gerencia de Marca, de Gestión Educativa de Capital Intelectual, Capital Relacional, una de nuestras grandes profesoras de la Facultad de Ciencias Empresariales, que ha dedicado sus esfuerzos, tanto en su doctorado como en sus estudios de posgrado, a encontrar y a descubrir esa magia del marketing relacional y ese aporte del marketing relacional al mundo de las organizaciones. Hoy quiero agradecer a todas las personas que se han conectado y se van a conectar con nuestro webinar, La magia del marketing relacional. Seguirlos invitando a que sigan participando en todos los eventos de la Oficina de Egresados de nuestra universidad y todos los eventos que desde la Facultad de Ciencias Empresariales en las diferentes áreas de conocimiento organizacional y empresarial estamos enviándoles de manera continua. Gracias a todos ustedes por su presencia. Esperamos que este webinar sea de gran interés y esperamos seguirles compartiendo más espacios de formación dentro de nuestra facultad, cuyo propósito es formar hombres y mujeres en las ciencias empresariales que transformen de manera positiva sus entornos. Gracias por su presencia y le damos una cordial bienvenida a nuestra profesora de tiempo completo, doctora y experta en el tema de mercadeo, Ledy Gómez Bayona. Bienvenidos. Decana, muchas gracias. Muchas gracias por su presentación. Muchas gracias a todos por estar acá conectados. No puedo compartir, no sé si me autoriza la compañerita desde... Ya, profe, ya puedes compartir pantalla en el botoncito de abajo. Ok, ya. ¿Me cuenta, porfa, si se puede visualizar? Sí, ya podemos visualizar la presentación. Listo. Bueno, entonces, muchísimas gracias a la facultad y muchísimas gracias al área del Departamento de Egresados por esta invitación y a todos ustedes por estar ahí conectados. Como lo mencionaba mi decana, mi nombre es Ledy Torcoroma Gómez Bayona y me he dedicado en estos últimos tiempos a estudiar el área de mercadeo y a verificar de qué manera entonces el mercadeo se vuelve representativo en las organizaciones. Esta disciplina es una disciplina que ha venido transformándose y que ha venido logrando un espacio interesante. Y entonces, pues, vengo a contarles algunas de esas cosas que espero les puedan servir. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y por estar aquí conectados con nosotros. En este asunto de la magia del marketing digital, uno puede, ese nombre suena tan bonito, pero se puede trabajar, se pueden hacer varias cosas a partir del mercadeo y podemos empezar a generar valor y a dejar una semillita ahí sembrada para que en las organizaciones empecemos a trabajar bajo un mercadeo que genere más emoción, que conecte más con los usuarios, con los empleados. Entonces, bueno, vamos a compartir este espacio. Dentro del esquema de presentación, yo les contaré pues algunos aspectos desde la conceptualización. Les ofrezco disculpas porque hace más o menos 10 minutos llegó
aquí serenata muy cerca de la casa, entonces hay un poco de ruido. Entonces, vamos a hablar algunos aspectos de la conceptualización porque es importante saber, conocer, hacer el análisis de dónde viene este concepto, ¿cierto? Vamos a hablar de algunas etapas del marketing relacional, cuáles son las principales etapas que se deben tener en cuenta y de qué manera nosotros en mercadeo relacional pues le ayudamos a generar valor a las organizaciones para que al final entonces terminemos enamorados de este cuento y entendiendo que si lo podemos implementar en las organizaciones, si podemos empezar a transformar la manera de hacer mercadeo, pues se vuelve realmente una magia, se vuelve realmente interesante. Entonces, en estos 4 aspectos, considero yo que nos podemos mover en este espacio que nos regala la universidad y la facultad. Siéntanse ustedes en toda la tranquilidad de poder hacer preguntas, de que este sea un espacio más de que podamos conversar y podamos entender la mirada que ustedes también pueden tener del mercadeo. Como les decía, un mercadeo que hoy pues ha cambiado un poco la mirada y nos ha ayudado a entender también que esta disciplina pues se vuelve bien estratégica en la organización. Como lo mencionaba mi decana, soy ingeniera de mercados, especialista en gerencia de proyectos, magíster en dirección de marketing y me gradué hace poco de doctora en administración, pero toda la línea de investigación, toda la línea que he podido desarrollar en esos 5 años del doctorado estuvo encaminada a esta disciplina del mercadeo relacional. Mercadeo, pero con esa tendencia del mercadeo relacional. Docente universitaria y orgullosamente docente de la Universidad de San Buenaventura. Y consultor empresarial también en algunas empresas que ayudamos también a mirar esta disciplina y cómo la podemos volver estratégica. Dentro de la conceptualización, aquí existen diferentes teorías, diferentes esquemas que podemos nosotros conversar, ¿cierto? Pero yo les pudiera decir que el concepto de marketing relacional es no solamente del marketing relacional, sino del marketing general como tal. Son ese conjunto de estrategias, acciones que se planean en una organización. Oiga, pues planean en una organización. ¿Y por qué planean? Porque es que el mercadeo no se hace de la noche a la mañana, no pretende que apaguemos incendios, sino que debe ser un mercadeo que permita planearse, ¿cierto? Entonces, el mercadeo empieza a generar valor cuando entonces empezamos nosotros a planearlo de una manera estructurada y que esté muy de la mano con esa estructura orgánica, con esa misión, visión, valores, con todo ese esquema organizacional. Porque el mercadeo no lo hace un área o un departamento, sino que el mercadeo se hace en equipo, se construye en equipo y es en esa comunión con esa misión, visión, valores organizacionales donde empieza a ser realmente representativo. Entonces, si hablamos de conceptualización, son todas esas actividades que se planean en una organización de manera estratégica y de manera táctica para hacer que se consigan usuarios, se consigan clientes, para que ese cliente esté satisfecho. Y entonces en ese engranaje de la satisfacción empieza a jugar un papel muy importante la lealtad, la fidelización y la perdurabilidad en el tiempo. ¿De quién? De los clientes, usuarios, consumidores que hacen parte de una organización. Resulta que cuando hablamos del marketing relacional, resulta que es un cuento muy bonito porque no solamente es ese
marketing de la puerta hacia afuera, no es ese marketing que se construye para los prospectos, usuarios o clientes al exterior, sino que estamos hablando de un marketing relacional que se puede construir hacia adentro y que es mucho más estratégico y mucho más generador de valor cuando se tiene en cuenta toda la estructura interna. Es decir, nosotros hoy debiéramos estar hablando de un mercadeo que ayude a construir holísticamente el término. No solamente nosotros hacemos estrategias hacia afuera, queremos tener satisfecho al cliente hacia afuera, sino que también debemos ayudar para que ese cliente interno, que ¿quién es el cliente interno? Es el colaborador, es el empleado, es aquella persona que hace parte de la organización, para que esa persona esté cada vez más conectado en sus emociones, en su motivación, en su satisfacción. Entonces, si un empleado, colaborador, directivo, el señor de seguridad en la portería está satisfecho, motivado, tranquilo y contento con la empresa, pues ese empleado nos va a ayudar a construir una identidad de marca interesante. Entonces, la conceptualización dice estrategias que se construyen en la organización para generar valor, pero con una perdurabilidad en el tiempo. Aquí en mercadeo relacional nosotros podemos hablar de diferentes variables. Para mí las más representativas terminan siendo confianza, satisfacción y lealtad. La confianza es eso que se construye en el día a día en las organizaciones y es lo que nosotros debemos trabajar de una manera muy fuerte para que pues toda la armonía esté en sintonía de que los objetivos se cumplan. Y no solamente los objetivos del marketing, sino los objetivos de la organización, porque también buscamos resultados financieros, resultados desde el talento humano, resultados desde la visibilidad, el posicionamiento y demás aspectos. Entonces, al hablar de concepto, es eso, es las estrategias que se construyen para generar valor en el tiempo. Cuando hablamos nosotros del mercadeo, del marketing, de mercadotecnia, como lo queramos llamar, es importante entender que existen diferentes escuelas del marketing, existen diferentes enfoques desde el marketing y en este momento, pues vamos a hablar de este específico que es del marketing relacional, pero es importante también conocer de dónde viene ese concepto, ¿cierto? O sea, ¿por qué el marketing relacional? ¿Por qué se da? ¿De dónde surge? Entonces existen unas escuelas del marketing, pero en esas escuelas del marketing la más representativa para este aspecto es la escuela del servicio. Y entonces, cuando nosotros hablamos de la escuela del servicio, hablamos de la escuela del pensamiento que tiene que ver desde la escuela nórdica, cuando por allá en los 70 se empezó a hablar que no solamente era importante vender un producto o un servicio, que no solamente era importante generar una transacción, sino que era mucho más importante ayudarle a ese cliente consumidor o usuario, ayudarle a que permaneciera con nosotros a partir de un servicio adecuado. Entonces, en esa escuela nórdica se empezó a trabajar el servicio como ese esquema fundamental, como ese esquema estratégico, y no solamente estamos hablando de un servicio, de una calidad del servicio hacia afuera, sino la calidad del servicio hacia adentro, cuando ese empleado colaborador entiende qué tan estratégico y tan importante es el servicio en la organización, y así entonces se puede construir una cultura adecuada. Existen entonces, como les decía, unas dimensiones económicas y no económicas, escuelas interactivas y no interactivas, pero cada una ha surgido en un momento histórico. En ese momento histórico han sido representativas, es decir, antes
lo importante en mercadeo era la producción. Hoy lo importante en mercadeo es identificar esa necesidad de ese cliente y cómo nosotros ayudamos a satisfacer esa necesidad con productos cada vez más pertinentes, más adecuados, más coherentes a lo que realmente se requiere. Entonces, en esa escuela del marketing, en esa escuela nórdica se empezó a decir, bueno, sí, la escuela norteamericana nos habla desde la transacción, ¿cierto? Y entonces empezó a hablar de un marketing mix, de una mezcla de mercadeo. Pero la escuela nórdica empezó a decir, venga, no es suficiente hablar de un producto, precio, promoción y plaza, no es suficiente, sino que necesitamos empezar a estudiar otros aspectos que le generen valor al marketing. Entonces se empezó a analizar que no solamente era tener un portafolio de productos, sino cómo el servicio empezaba a ser estratégico e interesante. Ya nosotros en mercadeo no hablamos o no debiéramos hablar de un marketing basado en las 4P porque nos quedaríamos como muy ochenteros, ¿cierto? O sea, nos quedaríamos como con un enfoque muy básico y que no ha evolucionado. Ese enfoque de las 4P fue por allá creado a partir de Neil Borden, de McCarthy, se empezó a fusionar a partir de escritores interesantes como Kotler. Entonces ya no solamente son esas 4P, la escuela nórdica nos ayudó a entender que existe una transformación y en esa transformación nosotros hoy analizamos producto, precio, promoción, plaza, que son las 4 básicas en la mezcla del marketing o el marketing mix. Adicional a eso, entonces tenemos las personas. ¿Por qué son importantes las personas en el enfoque mercadológico? ¿Por qué usted como empleado es importante, es estratégico en la organización? ¿Cómo usted le ayuda a generar valor a la empresa? ¿Cómo usted se vuelve un validador de marca estratégico para la empresa? Cómo los procesos, por ejemplo, empiezan a ser cada vez más limpios, más depurados, más claros y cómo a partir de esos procesos entonces nosotros ayudamos, contribuimos un poquito a esos objetivos del marketing, esos aspectos psicológicos, esos aspectos estructurales, cómo ayudan, la productividad, por qué es importante desde la mirada del marketing. Y yo pensaría hoy que pues hay tantas P como usted quiera, analizándolo mercadológicamente hablando. Hoy, por ejemplo, estamos hablando de la P de pandemia y es una P que nos ha venido marcando un camino diferente, un camino que nos ha llevado a entender que los planes organizacionales, los planes estratégicos, los planes financieros, los planes mercadológicos no son estáticos, sino que deben ser movibles, ¿cierto? Entonces, hace un año o más de un año venimos trasegando con una P de pandemia que ha afectado las organizaciones, que los modelos organizacionales se han transformado, que los modelos organizacionales han tenido que adaptarse a un consumidor diferente, el comportamiento de compra hoy es diferente, las estrategias que utilizan las empresas son diferentes para comunicarse. Existen hoy empresas que anteriormente no consideraban las plataformas virtuales como una estrategia de comunicación y hoy a partir de todo esto que hemos venido conociendo, pues han tenido que adaptarse y han tenido que implementar cosas diferentes. Entonces, en este asunto de la conceptualización, pues ya dijimos de dónde venimos, el marketing relacional viene desde la escuela nórdica, viene transformándose a partir de esa calidad del servicio e involucrando el servicio como ese eje transversal, ¿verdad? Hacia adentro y hacia afuera. Pero también hemos venido mejorando ese servicio, hemos venido implementando calidad como ese eje estratégico que nos ayuda a ser cada vez mejores. Hoy las empresas
tener un producto de calidad no es tan chévere, porque es que se supone que el producto debe tener calidad, ¿cierto? Entonces, ofrecer un buen servicio no debe ser tan chévere, porque el consumidor asume que el servicio está incluido dentro de lo que nosotros le estamos ofreciendo. Entonces, pero muchas empresas no lo introyectamos, ¿cierto? O sea, no lo entendemos así. Entonces, generamos es una transacción, pero no tenemos no tenemos la estrategia clara para que intencionalmente hablemos de un mercadeo que genere conexión. Entonces, en ese cambio de paradigma, ay, yo no sé si ustedes escuchan esa música tan deliciosa que hay ahí afuera, pero bendito Dios que hoy fue amenizado y todo. En ese cambio de paradigma, nosotros hemos pasado de lo transaccional a lo relacional para generar y para conectar. Entonces uno pudiera decir, bueno, anteriormente, ¿qué era lo que ocurría? O es más, muchos casos empresariales hemos tenido que desconocen muchos aspectos mercadológicos y desconocen muchos enfoques relacionales. Entonces, estamos hablando de que hubo una transformación y ese cambio, esa transformación obedeció a que ya al consumidor no le interesa adquirir un producto solamente, al consumidor le interesa adquirir un producto, pero cargado de buena experiencia, cargado de buen sentimiento, cargado de buena emoción, cargado de un relacionamiento duradero. Al cliente lo que le interesa hoy es tener confianza, es sentir confianza por la empresa o por la marca. Al cliente lo que le interesa hoy es tener una buena conexión para poder recomendar, para poder referenciar ese producto o esa marca. Entonces, qué tan chévere entender nosotros que hoy estamos hablando de un mercadeo que transforma, un mercadeo que no se hace solo en las organizaciones para vender, porque la venta naturalmente se da. O sea, yo no debiera preocuparme en una empresa por vender, porque yo si estructuro un plan estratégico de mercadeo claro y organizado, la venta naturalmente se da, ¿cierto? Hoy, obvio que necesitamos mover la caja registradora, hoy necesitamos tener buenos indicadores financieros, hoy necesitamos demostrar que la empresa es rentable, sostenible, que puede pagar a sus empleados, que puede pagar a sus proveedores, obvio, porque para eso esa es la naturaleza de las empresas, generar buenos recursos y hoy estamos hablando de no solamente generar recursos, sino también cómo nos volvemos cada vez más comprometidos con el medio ambiente, comprometidos con la comunidad y con la sociedad. Pero esto naturalmente llega si yo puedo realizar dentro de mi empresa una estructura clara. O sea, el mercadeo no se da de la noche a la mañana, el mercadeo se planea, el mercadeo se estructura, el mercadeo juiciosamente se construye. ¿A partir de qué? Por ejemplo, de hacer un análisis situacional para entender quién soy yo como empresa, de qué manera los colaboradores le aportan a la organización, de qué manera yo puedo generar valor en el mercado tan amplio y tan competitivo en el que me muevo, porque hoy cada vez más existen más productos que son competencia. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para generar valor desde ahí? Existe un ciclo bien interesante y es ese ciclo de entender que el cliente está por dentro de toda la apuesta organizacional. No solamente el cliente está al final cuando se genera la transacción, sino que ese cliente ya se transformó y ese cliente ya hace parte del corazón de la organización. Hoy nosotros no debiéramos hablar tanto de clientes, consumidores, usuarios, sino que debiéramos transformar todas esas palabras, transformarlas en volver fans, en hacer en hacer que ese cliente, que ese consumidor, que ese usuario se vuelva un fans para la organización. ¿Por qué un fans?
el fans recomienda, el fans perdona, el fans se vuelve un aliado para la marca. Entonces es diferente un poco el concepto de cliente, consumidor, usuario a lo que realmente puede hacer un fans por una organización. Y así como estamos hablando de fans hacia afuera, estamos hablando de transformarnos, de transformar esos colaboradores en fans para la marca, ¿cierto? Para la organización. Entonces, en este esquema, nosotros cómo articulamos en el centro de la apuesta organizacional al cliente, lo transformamos y lo volvemos al corazón de la organización cuando somos capaces de entregarle un producto claro, coherente, pertinente, que genera valor a un buen precio, en un buen lugar de distribución, con una comunicación adecuada, un producto que transmite y que conecta. También cuando somos capaces de entregarle un buen servicio, no solamente durante la compra, sino después de la compra, ¿cierto? Entonces el cuento del servicio postventa, ¿qué tan representativo es? Nosotros cómo le ayudamos a que ese usuario hasta el final esté satisfecho con nosotros. Y así, pues naturalmente, lo que decía hace un momento, la venta se efectúa. Y entonces empezamos desde la parte financiera a generar un buen resultado. Solamente cuando somos capaces de entender que el mercadeo entonces transforma a partir de todo este esquema. Aquí hay una cosa bien interesante y cuáles son los elementos principales del marketing. Nosotros al hablar de elementos principales estamos hablando de algunos aspectos que se vuelven entonces estratégicos. Esos elementos que se vuelven estratégicos ayudan a generarle valor a un usuario de una manera interesante. Entonces estamos hablando desde el marketing como su esencia y su análisis del marketing mix, estamos hablando de la calidad, no la calidad como el producto tiene calidad, sino es esa calidad que nosotros le ofrecemos antes, durante y después al usuario de toda la apuesta organizacional y de todo ese servicio que nosotros le podemos ofrecer. Así pudiéramos tener entonces nosotros un esquema claro de esos elementos principales del marketing. Yo pudiera decir que dentro de la experiencia académica y empresarial, uno puede entender que muchas organizaciones llevan 7, 10 años, muchos años de funcionamiento, y cuando se les pregunta si cuentan con un plan de mercadeo, el empresario quizá no tiene claro qué es un plan de mercadeo. Entonces, es esta la oportunidad de poder empezar uno a soñar con planes de mercadeo sencillos. Es que un plan de mercadeo no solo lo tiene la gran empresa, Sura, Nutresa, Argos, Bancolombia, no, un plan de mercadeo no solamente lo tienen ellos, también lo debe tener la pequeña, la mediana, la micro, el pequeño emprendedor que hasta ahora surgió, debiera tener un plan estratégico de mercadeo. Entonces, vea, pues, ya no es solamente hablar de un plan de mercadeo, sino de un plan estratégico de mercadeo con enfoque desde el relacionamiento. Entonces, eso es muy bonito porque es una nota a entender que no solamente estamos pensando en organizaciones que hagan mercadeo, sino que estamos pensando en organizaciones que construyen un mercadeo claro, planeado, estructurado, y obvio que el resultado debe ser interesante, el resultado debe ser exitoso desde la parte financiera. ¿Por qué debe ser exitoso y debe ser representativo? Pues porque estamos haciéndolo con toda la claridad y con todo el enfoque de lo que es realmente ofrecer valor. Nosotros ahí, en ese enfoque desde lo relacional, estamos hablando de planes de mercadeo que ayuden a construir confianza y que ayuden a partir de esa confianza a generar entonces una lealtad interesante. Hoy hablar de lealtad, hablar de fidelización se vuelve muy complejo porque, como les decía hace un momento, muchas empresas estamos llenos de empresas que ofrecen muchas cosas. Entonces, hoy puede ser que yo esté alineado a una marca, pero mañana
existen 3 o 5 marcas similares que ofrecen lo mismo. Entonces es ahí la búsqueda constante del empresario, emprendedor, empleado, colaborador de una organización en entender de qué manera nosotros ayudamos a generar valor, a hacer algo diferente. Y por eso al hablar de planes estratégicos de mercadeo, nosotros construimos un análisis situacional hacia adentro, hacia afuera, con el marketing mix, con el DOFA, cómo nosotros aclaramos esos aspectos internos y externos de la organización para construir un objetivo de plan de mercadeo claro y que nos ayude a que ese usuario, fans, cliente, consumidor perdure en el tiempo, ¿verdad? Entonces, si ustedes me preguntan cuáles son las características para mí representativas en aspectos de mercadeo relacional y por qué son importantes, por qué es importante el marketing relacional en las organizaciones, yo les pudiera decir algunos aspectos que en este recorrido académico y organizacional he podido explorar. Uno es que al implementar usted estrategias de mercadeo con enfoque relacional, con enfoque desde la construcción del valor compartido, de la confianza, de la satisfacción, de la lealtad, de lograr un posicionamiento, una visibilidad interesante, usted empieza a transformar la organización. Entonces, no es solamente usted debe hacer esto en sus funciones como colaborador o usted como usuario o cliente me compra un producto o un servicio, sino que yo estoy transformando ese individuo, ese colaborador a partir del concepto que yo tengo como organización. Y eso sería el primer punto de partida, entender qué hace usted como empresa. ¿Usted qué vende? ¿Usted vende un producto, vende un servicio? ¿Pero qué más? O sea, por ejemplo, si hablamos de Bancolombia, ¿Bancolombia qué vende? Vende quizá cuentas, vende quizá un portafolio de tarjetas, pero adicional a eso, ¿qué está vendiendo? Vende es una tranquilidad para el individuo, vende es una comodidad porque si quiere viajar y no tiene el dinero ahí, tiene unos cupos para poder darse poder gastar, bueno, qué sé yo, o sea, no es solamente vender un producto, sino adicional a eso que estamos vendiendo. Una empresa de colchones, hicimos un trabajo muy bonito desde la universidad y esta empresa decía, nosotros no vendemos colchones, nosotros lo que vendemos es confort, lo que vendemos es calidad, lo que vendemos es tranquilidad, lo que vendemos es un buen sueño, lo que vendemos es un buen despertar. Y entonces ahí es donde nosotros empezamos, cuando empezamos a hablar de mercadeo, no solo hablamos de un producto tangible o de un servicio, sino qué es eso de más que nosotros le podemos vender a un usuario, porque es que hoy estamos desconectados por las emociones. Entonces, esa transformación interna y externa surge a partir de buenas estrategias desde el marketing relacional. Oiga, pues entonces cultivar y construir una cultura de servicio es una nota, eso transforma la organización. El relacionamiento estratégico con los grupos de interés, sabemos cuáles son los públicos, sabemos cuáles son los stakeholders, sabemos cuáles son los grupos de interés con los que la empresa interactúa. Si sabemos cuáles son esos grupos de interés, cuáles son las estrategias que implementamos con cada uno de ellos. En una organización, ejemplo Corona. Corona tiene un esquema de marketing súper lindo y es clasifica a los directivos, clasifica a los colaboradores, la Fundación Corona, los clientes actuales, los clientes naturales, los prospectos, cómo le impacta a la sociedad. Esos son los grupos de interés. Entonces, ¿cuáles son los grupos de interés? Y a partir de esos grupos de interés, ¿cómo le generamos valor? ¿Cuáles son las estrategias que desarrollamos?
También existe un dato bien importante y son las plataformas que nosotros podemos implementar a partir del marketing relacional. La información, el dato, de qué manera lo transformamos. O sea, muchas empresas pueden tener bases de datos, pero ¿qué hacen con esas bases de datos? ¿Cómo nosotros construimos una base de datos de los clientes actuales y a partir de esos clientes actuales les ayudamos a generar valor desde la naturaleza de nuestro negocio para que perduren con nosotros? Es decir, si yo lo que ofrezco es vajillas Corona, entonces si yo tengo claridad hace cuánto compró este usuario este producto, pues yo puedo estarle mandando información por el correo electrónico, por el WhatsApp Business, le puedo estar mandando por el Instagram notificaciones de nuevos líneas que se han sacado, nuevas tendencias para que ese usuario se motive, para que ese cliente se motive y vuelva y recompre los productos. Si nosotros hablamos de la política de confianza, es realmente vivirla y construirla en una organización. Todo esto nos ayuda y nos da un insumo muy importante desde la reputación corporativa, porque finalmente la reputación corporativa son esos asuntos, esas percepciones que tienen los diferentes grupos de interés de la marca. Entonces, ¿cuáles son esas percepciones? ¿Son positivas? ¿Son negativas? Ojalá fueran positivas, ¿cierto? Porque la idea es que toda la percepción que gira en torno a una marca sea positiva para que esa empresa pues pueda perdurar en el tiempo. Todo esto nos ayuda a consolidar el músculo financiero y a tener un músculo financiero claro, que yo pueda tener una claridad al mediano y al largo plazo y que no tenga que estar pensando en la venta, porque la venta naturalmente se da si estas claridades mercadológicas están bien en la organización. Existen entonces unas etapas, ¿cierto? Hablamos de las etapas y las etapas tienen que ver más con el atraer, con el planear, con el mantener y fidelizar, con el construir experiencia. Si nosotros hablamos hoy en asuntos mercadológicos, es mucho más fácil, económico, sencillo retener el cliente natural que existe hoy a irnos a buscar unos prospectos hacia afuera. Es decir, ¿qué pudiéramos hacer con los clientes actuales? Mimarlos, satisfacerlos más, complacerlos más, brindarles un mejor servicio, porque es que ese mercado natural ya está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y lo que muchas organizaciones no hacen, y es ayudar para que todas esas estrategias de ese cliente que ya está, pues puedan ser, que las estrategias sean intencionales y directas para que ellos perduren con nosotros, porque ahí es donde la fidelización y la lealtad no funciona, porque entonces yo lo que busco es una transacción con el cliente y me voy, chao, que le vaya bien, porque ya el cliente me vendió y no me interesa más. No, tendríamos que tener claridad de cómo nosotros podemos trabajar con ese cliente para que perdure, no solamente me compre un año ni dos, sino que perdure conmigo en el tiempo. Y ese mismo cliente pues me va a referenciar y me va a traer muchos más prospectos. Entonces la literatura y la experiencia lo dice, es más fácil invertir en un buen plan hacia adentro con el mercado natural que yo ya tengo y pues no generar un plan, no generar solamente un plan estratégico hacia afuera, ¿cierto? Entonces, en esas etapas es bien interesante comprender ese asunto. Aquí existe un tema también bien interesante y es que nosotros al hablar de marketing relacional hablamos de CRM, ¿cierto? Y ese CRM es como la gestión que nosotros realizamos, la gestión que se puede realizar desde la organización con el cliente, la gestión, esas bases de datos, cómo las ayudamos a potencializar, a fortalecer, pero existen
existen algunas confusiones porque la gente al hablar de marketing relacional lo asocia como que, ah, sí, claro, el CRM, pues al hablar de marketing relacional, sí, es CRM. Resulta que no, el marketing relacional es la estrategia, ¿cierto? Y el CRM es el software o aquella herramienta que yo utilizo para darle vida a ese marketing relacional. Entonces, no solamente se asocia el marketing relacional con el CRM, pues no debiera asociarse porque es que eso se quedaría como muy simple. El marketing relacional va más allá, va desde la construcción de estrategias, tácticas, indicadores, constructos que me lleven a generar valor y a generar un presupuesto claro, una auditoría del marketing claro. El CRM es el soporte, ¿cierto? Es la parte táctica, es la herramienta que me ayuda a operativizar toda esa estrategia mercadológica desde el enfoque relacional. Entonces, es importante como tratar de diferenciar estos dos conceptos para que, si se habla de marketing relacional, se hable de un enfoque desde una mirada mucho más general. Si hablamos de ventas, entonces, ¿cómo convertimos nosotros esos prospectos, cómo los convertimos realmente en clientes fieles, leales, en clientes que me generen valor en el tiempo? Hablando desde el marketing, no es solamente generar entonces el momento de verdad con el usuario, sino a partir de ese momento de verdad, cómo nosotros empezamos a trabajar con un cliente que se motive más por la organización. Existen muchas empresas que lo hacen de una manera muy, muy bonita. Yo quisiera contarles acá, en este pequeño espacio, algunas empresas que implementan estrategias mercadológicas con un enfoque relacional muy bonito, muy claro y que nos ayuda a dar ideas y que podemos también contextualizarlo en el sector donde nosotros estamos, en las empresas donde nosotros estamos, porque vuelvo y digo, esto no solamente se hace para la gran empresa, esto se hace y se vive en la pequeña y mediana empresa. Hoy con este asunto de la pandemia, las empresas entonces no solamente se han quedado en el portafolio de producto o servicio que ofrece, sino que han reinventado la manera de comunicarse, han reinventado la estructura comunicacional. Al hablar de esa P de promoción que envuelve diferentes aspectos comunicacionales como relaciones públicas, como venta directa, como una publicidad adecuada, muchas empresas desde la pandemia para acá han tenido que innovar un poco y han tenido que ser creativos un poco. Aquí existe en esta diapositiva existe un ranking de algunas de las empresas representativas en Colombia. Este ranking se midió a partir del modelo Merco, que es un modelo bien interesante donde se toman diferentes aspectos de las organizaciones y se hace una medición y esa medición pues arroja unos resultados que permiten posicionar algunas empresas como las más representativas, si se hablan de estructura organizacional, si se habla de responsabilidad social empresarial, si se habla de reputación corporativa, empresas que implementen nuevas maneras de satisfacer los usuarios. Entonces, aquí en el ranking se muestra 2019 y 2020. Este informe fue presentado el año pasado por esta plataforma de Merco y presenta, dentro de todo este esquema me llamó la atención, pues son las 10 principales empresas, pero me llamó la atención 3 que yo quisiera como compartirlo con ustedes. Uno, Alpina, ¿qué ha hecho?
Alpina, cómo se ha transformado y de qué manera ha generado valor en los últimos tiempos. Pues llamando esta marca de manera nacional, ¿cierto? Porque si lo hablamos de manera regional, pues entonces pudiéramos estar diciendo que en Antioquia la más representativa es Colanta, que en los Santanderes puede ser Fresca Leche, que en Bogotá puede ser Alquería, qué sé yo. Pero si lo hablamos a nivel nacional, el ranking está tomado a nivel nacional. Alpina, ¿qué ha hecho para ser sostenible en el tiempo? ¿Qué ha hecho para que de manera constante venga posicionándose como una empresa que genera valor para los colombianos? ¿Y cómo ha implementado diferentes estrategias para ser cada vez más representativo? Otro aspecto que me llamó la atención dentro del informe son dos empresas que no estaban en el ranking y que empezaron a sonar y se posicionaron muy bien, que fue Arturo Calle y que fue Crepes and Waffle. Uno pudiera decir, pero bueno, ¿qué han hecho estas empresas de diferentes? Y también cuando se habla de reputación corporativa, se habla no solamente de medición desde el Merco, sino que también existen otras herramientas como el RepTrak y existen otras herramientas más que miden otros aspectos. En este caso, los principales aspectos que se analizaban eran aspectos relacionales que tienen que ver con construir confianza, satisfacción, lealtad, reputación de marca, visibilidad, posicionamiento. Entonces uno pudiera decir, ¿qué han hecho estas marcas, cierto? ¿Cómo se han enfocado de una manera diferente para que hoy en el posicionamiento o en el famoso top of mind, hoy para los usuarios, para el mercado, para los individuos, pues estas marcas sean representativas? Y no solamente pues estas tres, Bancolombia, Sura, Bavaria, Ecopetrol, Corona, pues como orgullosamente colombianos tendríamos que reconocer todos estos esquemas de trabajo que ellos han realizado. Entonces uno pudiera decir, ¿será que a estas empresas les hace falta les hace falta incluir estrategias mercadológicas? Probablemente les haga falta, pero están bien rankeadas y eso quiere decir que están haciendo las cosas bien. ¿Que las pueden hacer mejor? Sí, quizá. ¿Que podemos ayudarles a implementar mejores estrategias mercadológicas para que puedan potencializarse? Sí, quizá. Pero entonces, dentro de Alpina, yo les quisiera recalcar aquí 4 aspectos que no solamente menciona el informe, sino que si usted esculca un poco el análisis, esculca un poco esta marca y la analiza desde la parte mercadológica, usted puede entender que ellos han trabajado muy fuerte desde la construcción de una cultura interna. Ellos cada vez más empoderan, capacitan, le generan valor a sus empleados, a partir de que le genera valor no solamente desde el salario que se les paga, sino que existe un salario emocional, existe un incentivo adicional. Hoy con esta transformación de transformación generacional del millennials, centennials, del baby boomers, de la generación X, Y, Z, bueno, todo esto que se habla, hoy los nuevos empresarios o los nuevos colaboradores, los nuevos profesionales, no solamente están satisfechos por un salario, sino que ellos empiezan a entender que el salario emocional es mucho más importante porque van a tener espacio de compartir nuevas experiencias. Ellos necesitan sentirse muy bien en sus espacios de trabajo para poder ser productivos. Entonces, hoy estamos hablando de un millennials y un centennials que tiene un comportamiento diferente, un poco diferente. ¿Qué hace esta marca? Hace una investigación de mercados constante. ¿Y por qué es importante hacer investigación de mercados? Porque no solamente es entender qué es lo que requiere la sociedad, qué es lo que requiere el mercado, sino también de qué manera nosotros generamos una cosa diferente. Las empresas hoy han pasado de dejar de hacer más de lo mismo, han evolucionado y han creado nuevos esquemas. Y
Entonces ya no solamente es vender el queso, sino cómo lo vendo, con una buena experiencia, con una buena cata de vinos a partir de una tabla de quesos, y entonces ya uno empieza a decir, ah, bueno, esta marca está haciendo cosas diferentes, ¿cierto? ¿Qué ha hecho también esta marca? Ha identificado cuál es su fuerte, cuál es ese concepto de marca, qué es lo que une a esta marca. Y ya no solamente entonces es el yogur o el queso, sino que han entendido que los usuarios, o si hablamos de segmentación, microsegmentación, nicho de mercado, entonces estamos entendiendo que todos hoy pues nos comportamos diferentes. Entonces el yogur para mí está bien, pero para mi hija, para mi hijo probablemente no está bien porque tiene mucha grasa. Entonces la línea fitness empezó a ser representativa. Entonces, cómo nosotros no solamente vendemos, esta marca, por ejemplo, cómo no solamente le vende a un tipo de público, sino que tiene una diversidad interesante para todo tipo de público. Y ayudan a un relacionamiento constante, no solo desde la marca hacia afuera, sino desde la marca hacia adentro, entre ellos, entre los empresarios dentro de este esquema organizacional, los colaboradores, cómo empiezan a generar valor entre ellos y a generar propuestas para generar productos innovadores, comunicación innovadora. Entonces es una marca interesante. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de la que les mencionaba de Crepes and Waffle, uno pudiera hablar, la identidad de marca de ellos es clara. Le apuestan a un clima organizacional maravilloso, mujeres cabezas de familia, que le apuestan a la retención y a la generación de valor desde ese esquema organizacional, la experiencia con el cliente, pero que anteriormente usted iba hasta allá a vivir la experiencia. Hoy ellos se han transformado de una manera muy bonita con la pandemia, y es que pues antes no tenían el servicio de domicilio, hoy con la pandemia lo tienen, su servicio de domicilio. Anteriormente, bueno, pues por Rappi y por todas estas plataformas, pues siempre ha existido, pero directo, de una manera directa, solamente hasta este año lo creó. Y entonces uno pudiera decir, ¿qué ha hecho Crepes and Waffle? No solamente es ir a consumir el producto y vivir la experiencia, sino que han pasado la experiencia del lugar a su vivienda. Entonces ellos mandan su caja con sus productos y ustedes de ahí pueden evidenciar todo un desarrollo organizacional bonito, porque es construir sus productos con un esquema y con una identidad que ha sido súper bonita. Entonces ellos se han adaptado también a lo que está pasando en el mercado, a lo que está pasando en la sociedad, a este momento tan complejo por los que el mundo atraviesa. No solamente Crepes se queda aquí en Colombia, sino que sale, sino que trasciende, y entonces se va a un escenario internacional, está en diferentes lugares del mundo y tratan de conservar esa misma identidad, pero también se adaptan a esa cultura donde llegan. Entonces uno también pudiera hablar, pues no de Crepes and Waffles, sino también cómo McDonald's llega a Colombia, cómo llega a Medellín, y entonces en todas las partes del mundo vende hamburguesas, pero llega a Medellín y vende su combo muy paisa y muy antioqueño. Entre las empresas, de qué manera se pueden adaptar para generar una mayor conexión con el usuario y una mayor satisfacción. Hablamos de empresas, por ejemplo, dejando un poco el esquema del ranking que se presenta, hablamos de empresas, por ejemplo, como Viva. ¿Qué ha hecho esta empresa? Esta empresa se ha transformado, esta empresa ha logrado hoy posicionarse como una empresa interesante, como una empresa que no solamente ofrece un servicio que es un trayecto de una ciudad a otra, sino que también ellos han querido ofrecer ese trayecto a un bajo costo. Entonces, anteriormente, ¿quién viajaba en avión? Pues aquel que tenía dinero y que podía tener una condición X para poderlo hacer. Hoy, ¿cuál es el concepto de Viva? El concepto de Viva es claro, el concepto de ellos es: ofrecemos un trayecto, ofrecemos un servicio, pero lo ofrecemos para todo tipo de público. Entonces, aquella persona con nivel socioeconómico bajo que no
tenía acceso, pues hoy esta marca empezó a romper ese paradigma, empezó a darle la oportunidad a los diferentes segmentos, a darle esa oportunidad de poder adquirir un producto, un servicio. ¿Y qué han hecho las otras aerolíneas de la competencia? Entonces ya no solamente un trayecto vale 300 o 200.000 pesos, sino que ha tenido también que bajar un poco sus tarifas para poder ser competitivo. Entonces usted pudiera decir, pero es que es diferente viajar en Viva que viajar en Avianca. Sí, claro, es diferente, porque a Bianca no le interesan muchos asuntos que a Viva hoy sí le interesan. Ayer le hacían una entrevista al director de Viva y le preguntaban si pretendían ellos llegar a Europa, pues porque ya ellos están incursionando en sus rutas internacionales, y él decía, ese no es nuestro público, ese no es nuestro servicio, no, pues por ahora está como cerrada la oportunidad, tenemos claro a qué le apuntamos, tenemos claro que en Colombia cuál es el tipo de público que queremos llegar, quiénes fueron ¿cuál empresa fue una de las pioneras en generar estos paquetes o estas estructuras de flexibilidad para el usuario? Esta marca. Entonces usted hoy puede comprar por tantos trayectos que le valen tanto dinero y lo compra y en el tiempo lo va utilizando. Entonces eso han empezado también las empresas a movilizarse a partir de estrategias tan claras como esta marca. Entonces uno pudiera decir, esta marca genera diferentes estrategias para poder conectar y para poder generar emociones. Entonces uno pudiera decir, vea pues qué tan interesante, porque a partir no solamente de lo que ha hecho esta marca, sino también el benchmarking que hacen las otras marcas y cómo pueden contextualizarse a partir de todo lo que ahí está ocurriendo. Hoy usted puede fácilmente ingresar a LAN o a Bianca y encontrar diferentes productos con diferentes precios, y entonces, bueno, listo, se ha vuelto un servicio mucho más asequible, mucho más competitivo, mucho más cercano a lo que realmente el usuario antes no tenía estas opciones. Vea, si hablamos de marketing relacional, hablamos de una cosa maravillosa, y es entender el valor de las marcas. Yo les traigo este ejemplo tan interesante y tan bonito para mí, y es cómo a partir de un momento en el que estamos, en este momento del Giro, en este momento de que Egan se ha vuelto uno de las personas que trae felicidad a nuestra Colombia y a todos los aficionados del ciclismo y no aficionados, pues, pero le ha traído felicidad a un país. Pero entonces, mire, ¿qué han hecho las marcas? ¿Cuáles son esas organizaciones? Yo decía, ¿cuáles son las organizaciones que construyen empatía? ¿Cuáles son esas organizaciones que construyen empatía? Aquellas que son capaces de entender lo que ocurre en el entorno y cómo somos capaces de formular estrategias diferentes. No solamente se vuelven empáticas, son marcas que no solamente se vuelven empáticas, sino que también ayudan a generarle valor a la marca. Entonces, dentro de la planeación estratégica de mercadeo, muchas empresas tienen unos esquemas claros de trabajo. Entender, por ejemplo, qué es lo que ocurre en el entorno, cuáles son los eventos o los lugares donde podemos hacer presencia y visibilidad. Yo notaba en todo este desarrollo del Giro, estos son solamente 3 casos, pero existen infinidad. ¿Cómo Éxito se conecta? Estamos hablando del grupo Éxito. ¿Cómo se conecta con una situación de momento para cambiar entonces la narrativa de su marca, ¿cierto? ¿Cómo redefine la narrativa de su marca y empieza a vivir unos espacios de verdad a partir de las emociones? Estamos hablando entonces de que Ramo dejó de ser Ramo para ponerse el casco y para ponerse la emoción de un momento y de un aspecto positivo que le trajo un individuo a un país.
estamos hablando de una cerveza que se vistió diferente para conectar con las emociones. Entonces, son marcas que entienden la narrativa y entienden y redefinen esa narrativa de la marca. Por allá en su momento, hace algún tiempo, salió un video de Avianca. Y el video decía, ni siquiera se había planeado, pero estaba Egan dentro del vuelo y empezaron a filmarlo y a decir y entonces empezaron a hablar en el vuelo que era una de las personas que le traía felicidad a un país, bla, 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 y que Avianca, siendo una marca que apoyaba el ciclismo, eso se generó una polémica, porque entonces decían que eso era falso, que la reputación de marca empezó a caer por los comentarios negativos, que Avianca nunca había apoyado al ciclismo, que se aprovechaba de esa validación de marca que estaba haciendo este individuo utilizando un servicio como ese. Entonces, no, yo pensaría que esas son estrategias que uno puede utilizar, son estrategias que uno puede adaptar. Perdóneme que es que este computador da la hora cada hora. Entonces, son estrategias que se pueden adaptar para poder conectar, ¿verdad? Si hablamos de la verdadera magia del marketing relacional, yo pudiera clasificarlo en dos aspectos, pero para mí, y finalizando pues esta conversación que he tenido con ustedes tan corta, pero que espero haya servido dejando pues una semillita interesante desde el mercadeo, para mí la magia del marketing está en creer para crear. Y entonces uno pudiera decir, bueno, creer para crear, ¿por qué? Yo sentiría que en las organizaciones tienen que creer en lo que ofrecen, en su portafolio de productos o de servicios. Las organizaciones tienen que creer en su talento humano, tienen que creer en lo que son capaces, tienen que creer dentro de toda su identidad, su arquitectura de marca, su estructura organizacional, tienen que creer para poder crear alternativas de desarrollo diferentes, portafolios diferentes, estrategias diferentes. Hoy estamos hablando de que, vea pues, los individuos estamos transformándonos en marca, en organización, en marcas organizacionales, y las organizaciones se están humanizando. Entonces, ¿por qué se están humanizando las organizaciones? Porque estamos aportándole a que las organizaciones cada vez más cuenten con mayor sensibilidad, con mayores emociones, con mayores sentimientos. Estamos buscando cada vez más talento humano que sea líder en los procesos. No que sea líder para que siempre esté arriba, es que todos de una u otra manera somos líderes donde estamos. Si yo estoy como funcionaria en una empresa, pues tengo que hacerlo muy bien. No es solamente hacer lo que tengo que hacer, sino dar al 100, 200, 500, pues dar al máximo lo que yo pueda dar, porque eso es generar valor, eso es ayudar a construir organización. Y nosotros hoy tenemos un reto muy importante. No solamente es trabajar en una empresa, no solamente es generar un emprendimiento, sino es qué hacemos por la sociedad. No es solamente hacer que el usuario compre un producto o un servicio, sino cómo hacemos que ese usuario cada vez, o ese cliente, o ese consumidor, o ese fans, cada vez más esté conectado con la marca, satisfecho con la marca, recomiende la marca, vea en la marca una opción, una alternativa de desarrollo o de articulación. Entonces, por eso yo sentiría que la verdadera magia del marketing está en creer para crear. Y lo mismo pasa en el entorno personal. Si usted cree en sus capacidades, habilidades, cualidades, destrezas, si usted es capaz de creer en usted, pues usted puede proponer en la empresa cosas diferentes, esquemas de trabajo articulado con otras organizaciones. Usted puede generar valor de una manera diferente.
Entonces, yo lo definiría en dos aspectos. Uno es actuar con amor y pasión como individuos. Si nosotros hacemos las cosas con amor, con entrega, con disciplina, todo en la vida es posible, todo en la vida se puede lograr, todo en la vida es posible si usted le impregna mucha disciplina, mucho compromiso, mucha responsabilidad y hasta la meta, hasta allá y más allá también podemos llegar. Con pequeñas ideas podemos transformar la sociedad. Uno pudiera decir, vean, ayer hablaba con una empresaria que decía, pero eso para mí es innovación, es que yo eso no lo he hecho. Yo le decía, ¿usted nunca en la vida ha hecho un plan de mercadeo? Decía, no, yo nunca en la vida he hecho un plan de mercadeo y tengo en la empresa y tengo con la empresa porque es la propietaria 8 años y para mí eso es innovación. Y yo decía, vea pues, para mí es algo tan sencillo que hemos hecho N cantidad de planes de mercadeo y para la señora estaba súper emocionada porque para ella eso era una innovación total. Entonces, qué tan lindo que usted a partir de sus conocimientos, de toda la estructura que usted tiene, pues le pueda aportar a las organizaciones, le pueda aportar a la sociedad con pequeñas ideas. No es esperar pues la super innovación, el super esquema robótico, no, sino con pequeñas ideas y con pequeños procesos usted puede ayudar a que las organizaciones sean diferentes. Para mí la magia del marketing relacional también está en cultivar relaciones duraderas, cultivar relaciones que y pasa en la vida personal y pasa en la vida profesional. No solamente es cultivar el B2B, por ejemplo, si el business to business usted lo realiza y lo realiza aquí, punto y ya. No, como nosotros en las organizaciones ayudamos a tener un relacionamiento mucho más perdurable con otras organizaciones. Anteriormente el cuento de la competencia, cuando se hacía análisis de competencia, uno identificaba que las empresas decían, no, pero es que, ¿cómo? Es que yo no puedo como estar analizando qué es lo que hace la empresa, la competencia directa mía. Hoy no, o sea, hoy nosotros podemos estar analizando la competencia, podemos estar haciendo un benchmarking respetuoso, colaborativo. Hoy existen alianzas muy bonitas entre organizaciones que se unen para poder generar valor. Usted hace la camiseta y la hace muy linda y muy bien, pero usted hace los pantalones y los hace muy lindos y muy bien, y las faldas y todo lo que tiene que ver con la que aporte belleza al individuo, y cómo nosotros nos unimos y podemos generar entonces un outfit súper lindo y súper fashion para que la gente cada vez esté más satisfecha y más contenta. Usted hace las tortas más deliciosas, pero usted hace los vinos más espectaculares o los comercializa. Venga, cómo nos unimos y generamos valor a partir de esas colaboraciones que se dan. Entonces, para mí la magia del marketing relacional está en cultivar relaciones perdurables, en cultivar relaciones que le generen valor a la marca, que le generen valor a la organización y que le generen valor a usted como individuo. Es que hasta en las mismas relaciones, en la misma vida personal, usted lo puede notar. ¿Con cuáles personas usted pretende unirse, aliarse, acompañarse? De aquellas personas que le enseñen a usted algo, que le propongan algo diferente, que le ayuden a ser cada vez mejor. Eso es lo que realmente para mí significa la magia de estar nosotros aquí. Nosotros somos unos bendecidos de estar en este espacio, compartiendo, hablando algunos aspectos mercadológicos, hablando de algunas experiencias y no todos tienen la misma alternativa o la misma opción. Entonces, ¿cómo nosotros ayudamos a que en las organizaciones esas relaciones sean más duraderas? Cuando usted está en un buen clima, en una buena cultura organizacional, cultura y clima organizacional, cuando usted está en una adecuada estructura de estas, usted puede ser mucho más productivo, usted puede generar mucho más valor, usted puede ofrecer un muy buen servicio, usted puede unirse con otras personas de otras empresas para generar proyectos diferentes. Entonces sí se da cuenta que no es solamente pensar en un marketing que venda, porque es que la venta, pues, o sea, la venta está aquí arriba.
la venta está aquí arriba, o sea, en la punta del iceberg está la venta porque es lo más importante. Sí, pero ¿cómo yo logro vender los productos o los servicios? Eso es lo realmente importante, porque es que si yo todo esto abajo lo hago muy organizado, lo de arriba naturalmente se da. El otro bloquecito de aspectos es que exista una coherencia. La magia del marketing relacional es cuando yo tengo como organización o como colaborador o como individuo coherencia entre lo que hago y lo que digo. La coherencia es súper importante porque el consumidor hoy cada vez está más conectado, está más informado, es más inconforme. El consumidor hoy quiere mucho más y hágame el favor, por un menor precio. Entonces, las organizaciones ahí, ¿cómo pueden ser sostenibles? Entonces, mire qué tan bonito entender todo esto. ¿Qué días analizaba una charla TED que estaba viendo y la persona decía, hoy la P, si analizamos el marketing mix, la P más impactada ha sido la P de precio. ¿Por qué? Porque muchos trabajos se han acabado, muchas personas han dejado de producir como producían antes. ¿Y qué estamos buscando hoy? Comprar lo mismo, pero por menos valor, ¿cierto? Entonces, la P de precio termina siendo, la P de precio termina siendo clave en la toma de decisión hoy. Entonces, pues, ¿qué estamos haciendo? Las organizaciones, ¿qué están haciendo con ese asunto? Cultivar cultura de relacionamiento duradero. O sea, cultivar, no es solamente tener las relaciones perdurables en el tiempo, sino generar una cultura en la organización. Y si no existe una cultura de servicio, si no existe una cultura de relacionamiento duradero, ¿cómo nosotros ayudamos? ¿Cómo nosotros construimos esa cultura del servicio? ¿Cómo ayudamos a construir esa cultura para que realmente sea significativo? Y finalmente, si yo les decía hace un rato, si existen los grupos de interés claros en una organización, los grupos de interés son claros, pues entonces yo tendría que tener las estrategias, las tácticas, los indicadores, el cronograma, el presupuesto, la auditoría muy clara para todos esos grupos de interés. Porque hoy muchas empresas, usted me puede decir, por favor, cuáles son los públicos con los que usted se interactúa. No, ¿cómo así? Grupos, públicos, clientes. No, pues yo sí le vendo, pero a la gente que viene y me compra. Bueno, y entonces estamos hablando de que como empresa debemos tener claridad en esos públicos, en esos grupos de interés para poder construir a partir de ahí unas buenas estrategias. Y esas estrategias pues van ligadas con este enfoque de lo que hemos conversado desde lo relacional que permitan en la base una confianza muy sólida y sigue después de la confianza la satisfacción. En la medida en que un cliente tenga confianza por una marca, la compra y está satisfecho, ¿cierto? Entonces el primer eslabón es la confianza. Si yo confío, ejemplo, en Zenú, yo compro productos Zenú, ¿cierto? Porque yo confío en esa marca. Como confío en la marca, los compro, los consumo, estoy satisfecha. Y si estoy satisfecha con esa marca, pues yo perduro en el tiempo. Si yo voy al supermercado, lo primero que busco es la salchicha Zenú o el jamón Zenú, porque esa marca está en mi top of mind, yo tengo una buena confianza sobre esa marca, estoy satisfecho y perdura en el tiempo, ¿cierto? Entonces yo busco un relacionamiento mucho más cercano con esa marca. ¿Y la marca qué hace? Vea pues, la marca qué hace para que yo como usuaria cada vez más, como consumidora, como cliente o como fans, cada vez más perdure con ella. Esto es bien complejo porque hoy, por ejemplo, si estamos hablando de la P de precio y yo no tengo dinero, entonces yo ya no voy a consumir ese producto, sino que voy a consumir uno de menor valor. Ese es el esfuerzo de las empresas, pensar de qué manera nos repensamos, de qué manera hacemos cosas diferentes para poder conectar con un consumidor cada vez más complejo y las empresas cada vez más requieren requieren mayor planeación, requieren mayor estructura, las empresas requieren cada vez más talento humano que sea capaz no solamente de dar esto, sino de dar mucho más.
porque si hablamos de capital intelectual, si hablamos desde la gestión del conocimiento, estamos hablando de que las organizaciones cada vez más requieren talento humano más formado, requieren talento humano con más experiencia, requieren talento humano que no sean talento humano de reloj o de cumplimiento de objetivos, sino que demos más, que generemos más valor. Para mí, esos serían los 7 aspectos. 1, creer para crear, y estos 6 que les acabo de mencionar. O sea, se compilan como se finaliza pues esa magia del marketing relacional en esos aspectos. Yo les quiero dar las gracias por el tiempo que estuvieron aquí escuchando esta disciplina tan linda, tan organizada, tan bonita que me ha dado la oportunidad Dios de explorar cada vez más. Entonces, aquí estoy para servirles en lo que yo pueda apoyarles, aportarles, qué inquietud tienen, qué mirada tienen ustedes desde el marketing, si les sirvió o no les sirvió, pues este pequeño compartir. Les quiero dar las gracias por haber sacado el tiempo de estar aquí con nosotros y como lo mencionaba la decana, estamos desde la Universidad de San Buenaventura muy felices de compartir con ustedes. Los invitamos, los que son externos, los invitamos a que conozcan nuestra universidad. Es una universidad hermosa que cuenta con muchas cosas súper lindas, programas hermosos. Entonces, aquí estamos para servirles. Les doy las gracias y bueno, si tienen alguna duda, pregunta, inquietud. Bueno, no, queremos ante todo agradecer a nuestra Magister, Lady Torcoroma Gómez, Bayona, quien nos está acompañando con este tema tan especial del marketing que es aplicable a todo tipo de organizaciones, lo privado, lo público. Vemos que también el sector público hoy se está acercando mucho al mundo de la marca país, de la marca ciudad, de la marca región. Entonces, sé que hay muchas preguntas que tenemos aquí en nuestro chat. Invitamos a las personas asistentes que puedan escribirnos sus preguntas a través del chat de esta conferencia para poder con nuestra experta seguir conociendo mucho más del marketing relacional y el impacto positivo que tiene ese marketing relacional en el mundo empresarial. Yo iniciaría, profesora y experta Lady, que nos contaras un poco precisamente cómo ha sido esa evolución del sector público y cómo el sector público ha ido adquiriendo algunos elementos de la mezcla de mercadeo y de la estrategia de mercadeo que normalmente viene del sector privado para involucrarlos en estrategias y campañas de lo público. Decana Sandra, sí, mire, ahí hay un desarrollo interesante, porque finalmente, ¿qué es lo que busca el sector público? Entregar unos buenos resultados, unos buenos indicadores. Y esto está muy ligado también, y ellos han entendido que poco a poco, pues el servicio es muy representativo y es muy importante trabajarle a ello. Nosotros el año pasado realizamos un esquema para una alcaldía aquí en Antioquia y ese enfoque de esa alcaldía estaba, pues ellos decían, ¿cómo hacemos mercadeo en una entidad pública? Nosotros lo que ofrecemos es un servicio, pero entonces un servicio que debe estar ligado con asuntos de calidad y que debe estar muy parametrizado para que la comunidad, para que el usuario cada vez más esté más satisfecho. Entonces, fácilmente esto pudiera ser replicable no solamente en el sector privado, sino que esto pudiera ser replicado en el sector público. ¿De qué manera? Identificando primero qué es lo que quiere esa alcaldía o esa secretaría, pues, o qué es lo que busca, qué es lo que pretende. Y a partir de esa necesidad puntual, formular un objetivo claro, y ese objetivo claro puede estar encaminado en aspectos de calidad del servicio. Es que mire lo que pasaba en esa asesoría que nosotros brindamos en esa alcaldía.
finalmente terminaron entendiendo, bueno, ¿cómo? Si nosotros hacemos las cosas también, hasta el mismo que vayamos a apoyar para el próximo tiempo, pues hasta le damos continuidad o la comunidad le da continuidad porque ha hecho las cosas muy bien. Entonces, fácilmente puede ser replicable en aspectos de calidad del servicio, en aspectos de retención y fidelización del talento humano, porque ahí hay un asunto también muy complejo y es que cuando las personas se plantan en un lugar de trabajo, creen que no se pueden mover y resulta que eso también dificulta un poco los procesos al interior de la organización. Entonces también es entender cómo desde ahí nosotros ayudamos a transformar para poder generar una cultura diferente. Aquí existe en el chat, la compañerita está escribiendo. Sí, está escribiendo importante también el tema de las opiniones de todos, porque queremos que nos ayuden también a calificar esta conferencia. Hay muchas personas conocidas, inclusive conocidas mías desde hace mucho tiempo, que están acompañándonos en esta conferencia y que de verdad quise compartirles el espacio con una experta como tú, profesora Lady, en este tema tan lindo del mercadeo. Quisiera también, y me han preguntado varias personas, el concepto de la marca personal, que es un concepto que ha venido creciendo en el tiempo. ¿Qué opinión te merece ese concepto de, ya dijimos cómo pueden transmitirse algunos elementos del mercadeo que vienen de lo privado al sector público y cómo potenciar regiones y países, conceptos de marca país y de región, pero también se ha vuelto común el concepto de la marca personal, es decir, cómo llevar elementos desde el mismo mercadeo ya al ámbito de la identidad propia? Quisiera que nos hablaras también de ese tema. Vea, decana, nosotros somos marca, pues, o sea, de entrada somos marca. ¿Por qué? Porque desde que nos levantamos estamos utilizando marcas, estamos generando una identidad, consumimos un tipo de producto, utilizamos un tipo de marca X, compramos una moto, un carro en marca Y. Entonces, la marca personal es súper linda cuando nosotros somos capaces de entender primero desde adentro, cuáles son nuestras cualidades, capacidades, habilidades, destrezas y de qué manera yo puedo transmitir eso. Porque entonces yo puedo tener un título profesional, pero no solamente el título profesional puede dar una buena o mala fe de lo que yo estoy haciendo, ¿cierto? Entonces, es cómo yo llevo ese título profesional. Yo puedo tener muchas posgrados, puedo tener doctorados, postdoctorados, pero si yo no soy una buena persona, si yo no soy una persona empática, capaz de entender al otro, capaz de socializar con el otro, capaz de unirme con el otro para poder construir proyectos o alternativas, se vuelve muy difícil. Entonces, hablar de marca personal es hablar de la construcción diaria que usted hace, todo lo que usted hace todos los días y que va logrando entonces un posicionamiento. Entonces usted dice, yo consumo este tipo de producto, utilizo este tipo de producto, me relaciono con este tipo de personas, yo soy capaz de controlar mi temperamento, soy capaz de entender al otro, soy capaz de socializarme con el otro. Eso es construir marca para poder proyectar, porque finalmente es lo que uno tiene por dentro y cómo lo puede proyectar a la sociedad. Eso le permite a usted tener más oportunidades laborales, le permite tener más amigos. Cuando usted es capaz de generar esto de confianza, de estar cada vez más conectada con la sociedad, con las personas que le rodean. Entonces, la marca personal para mí es una gran oportunidad que tenemos para darnos a conocer, es una gran oportunidad que tenemos para fortalecernos como individuos, como profesionales y para aportarle a la sociedad. Excelente, profe, de verdad que son elementos que parecerían desde lo comercial un poco empresariales,
pero que pueden aplicarse a la vida cotidiana. Aquí tenemos una pregunta de Paola, que también ha trabajado en el mundo empresarial mucho tiempo y quiere conversar contigo, profe. Bienvenida. Bienvenida, Paolita. Ay, Hola, muchísimas Paola. gracias. Feliz aquí aprendiendo con ustedes maravillosamente, agradecerles por este espacio que nos regalaron. Yo soy empresaria hace 16 años y he sido como hace 25 años comercial y amo la parte comercial, pero se me genera una dificultad. Yo genero la empatía con el cliente, genero lazos desde el amor, desde unos sentimientos muy bonitos que hacen que se logre una fidelización comercial, pero lógicamente algunas veces se nos escapan procesos, tenemos que tener un equipo de trabajo que sea ese respaldo en otras áreas y hay veces veo que se desvirtúan en otras áreas todo este proceso de fidelización que hemos hecho, de empatía con el cliente porque lo llaman a cobrar o en una manera donde el cliente no genera ese lazo que ya tiene comercial. ¿Cómo puede uno hacer para mejorar este proceso sabiendo que no puede hacer uno todo? Así es, Paola. Mire, lo que usted acaba de mencionar se vive de una manera constante en diferentes empresas, pero lo decíamos hace un rato, es que el mercadeo no lo hace un área, un departamento, se hace de una manera holística, de una manera articulada con todas las diferentes áreas y usted tiene razón. Cuida y protege a ese cliente hasta el final y al final entonces cualquier cosa o cualquier persona o cualquier apreciación le genera un descontento a ese cliente o a ese usuario. Entonces ahí dañan como toda la cadena de valor que usted viene construyendo con el cliente. Pensaría yo, Paola, que una de las maneras para poderle dar perdurabilidad en el tiempo a todo ese esquema de trabajo que usted realiza es que el mercadeo se debe volver una cultura, como lo decíamos ahora, se debe ayudar a construir esa cultura, no solamente para Paola, para el área comercial, para el área mercadológica, sino para todas las áreas de la organización, como por ejemplo desde la parte de cobranzas, desde la parte financiera, desde la parte contable de la organización, entienden que el individuo que está ahí es un cliente que ha sido mimado, cuidado y protegido por el área comercial y de mercadeo y que deben tratarlo adecuadamente. Cómo nosotros a partir de todo ese PQR, por ejemplo, que se pueda implementar, le podamos dar un seguimiento adecuado y podamos implementar estrategias diferentes. Pensaría yo, Paola, que la clave está en ayudar a construir una cultura del servicio, una cultura del mercadeo mucho más prospectada desde la dirección a todas las diferentes áreas. Muchas gracias, doctora. Gracias, Paola, a usted por estar con nosotros. Acá Claudia dice, ¿cómo cuidar que el marketing relacional no se proyecte como invasión a nuestros vínculos en redes sociales con los diferentes clientes? ¿Cómo cuidar que el marketing relacional no se proyecte como invasión a nuestros vínculos en redes sociales con los diferentes clientes? Bueno, Claudia, yo pensaría que el marketing relacional lo que busca es generar una conexión, ¿cierto? Generar un relacionamiento duradero, perdurable en el tiempo. Ya las estrategias que se utilicen, los canales comunicacionales que se utilicen, todas las estrategias de valor que se utilicen desde la organización, pues deben ser cuidadas, ¿cierto? Porque a veces cuando se invade también un poco al cliente, prospecto, usuario, consumidor, fans, cuando se invade ya también desde la parte comunicacional, pues se vuelve muy aburridor. Ejemplo, existen estrategias que llegan a ustedes a partir de canales comunicacionales, es decir,
promoción de alimento para mascotas, si usted no tiene mascotas porque no le gustan ni le han interesado las mascotas. Entonces, son organizaciones que están desfasadas desde la misma conceptualización de los grupos de interés y la clasificación de las necesidades de esos grupos de interés. La publicidad también obsesiva, la publicidad que se vuelve constante, también se vuelve aburridora, porque probablemente al usuario, al consumidor no le interesa adquirir un producto, pero si usted sigue, por ejemplo, uno lo puede visualizar mucho desde el WhatsApp Business, y es que siguen insistiendo con una cantidad de productos y uno dice, pero bueno, si a mí no me interesa, ya le he dicho que no me interesa, entonces aquella empresa no entiende. Yo pensaría que Claudia, enfocarse uno y proyectar un buen mercadeo relacional tiene que ver con una consolidación de cultura, pero que nos ayude a generar perdurabilidad, más no que se vuelva uno pues invasivo en generar una cantidad de publicidad o en generar una cantidad de estrategias que invadan al otro, bien sea empresa o bien sea consumidor o usuario. De nada, Claudia, para servirle. No sé si di respuesta a su inquietud, porque me tocó leerla 2 veces. Entonces, no, aquí estamos para servir, para colaborar. No sé si tengan otra inquietud, apreciación. Y si no, pues igual ahí tienen el correo electrónico ledy.gomez@usbmed.edu.co, y cualquier duda, inquietud, aspecto en el que consideren que podemos apoyar, pues ahí estamos desde la Facultad de Ciencias Empresariales, desde nuestra universidad apoyando. Gracias, decana. Ahí está tu correo electrónico también para que se puedan comunicar, hacer sus preguntas. Queremos también acercar la academia al mundo de las empresas y salirnos también de esas aulas de clases. Sé que tenemos estudiantes conectados, pero también empresarios, y salirnos de esas aulas de clase y poder también compartir esos hallazgos, esos conocimientos de nuestros investigadores que han gastado tiempo, espacio, rigor para investigar sobre muchos temas y que se puedan volver materializados a las necesidades de las compañías y de las empresas. Les agradecemos a todos y cada uno de ustedes esta presencia tan especial. Vamos a seguir con estos espacios a través de la Oficina de Egresados y también de la Facultad de Ciencias Empresariales en diferentes temas. Tenemos los programas de Contaduría Pública, Administración de Negocios y Negocios Internacionales, lo que nos permite poder ofrecer diferentes temáticas desde las finanzas, la parte tributaria y contable, y también desde la internacionalización, los negocios internacionales, la logística, y desde las áreas estratégicas de la administración, el mercadeo, la gestión del talento humano, la calidad, la productividad. Entonces, agradecer nuevamente a nuestra experta, nuestra doctora Ledy Gómez Torcoroma, Ledy Gómez Bayona, nuestra profesora de tiempo completo e investigadora dedicada a todos estos temas. Agradecerles a ustedes la presencia, y vamos a seguirlos invitando a estos espacios de parte de nuestra Facultad de Ciencias Empresariales y la Universidad de San Buenaventura, seccional Medellín, que sigue formando hombres y mujeres con calidad humana y profesional. Muchísimas gracias por su presencia esta noche. A la Oficina de Egresados también muchas gracias y seguimos en comunicación. Muchas gracias, decana, y muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Adiós. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Gracias a ustedes. Gracias.